Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. ¿Por qué se desespera? Que los huevones no caben. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. Como ustedes saben, en esta segunda temporada de El Cascajo, la primera en televisión, pero la segunda de El Cascajo, hemos estado platicando y sí, dando vueltas alrededor del periodo electoral que estamos atravesando acá en México. Y ya tuvimos un primer episodio en el que platicamos sobre todo el proceso electoral. Ya tuvimos un segundo episodio en el que platicamos sobre la historia del PRI. Y hoy vamos a entrar en materia de la historia del Partido Acción Nacional. Y para ello tenemos, como siempre, a mi queridísimo Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, mano, ¿y tú? Todo en orden. Todo Contento en orden. de acompañarte. Igualmente. Ya estuvimos platicando, mano, sobre el PRI y que ahora en la actualidad resulta difícil diferenciar uno del otro, ¿no? El PRI del PAN. Pero es importante saber de dónde vienen, en dónde están, qué han hecho y qué los caracteriza. Porque en sus orígenes el PAN era muy distinto del PRI. Acción Nacional se formó para combatir al Partido de la Revolución Mexicana, precursor inmediato del Partido de la Revolución Institucional PRI, en 1939. Como platicamos en la entrega anterior, el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río fue el más consecuente en materia del nacionalismo revolucionario. Este proyecto que dimanó, digamos, de la Revolución Mexicana, buscando incorporar demandas populares, impulsar un desarrollo capitalista nacional con una fuerte intervención del Estado en la economía. Entonces, el gobierno de Cárdenas dio pasos muy importantes en esa dirección. Se reactivó el reparto agrario en 1936, se nacionalizaron los ferrocarriles en 1937, se reorganizó el partido de régimen como un partido de masas, corporativista, se rediseñó el proyecto educativo del gobierno mexicano con la educación socialista, con una reforma al artículo 3º constitucional y bueno, se alcanzó la culminación con la expropiación petrolera de 1938. Esta semana está cumpliendo años, ¿no? Esta semana estamos celebrando un aniversario más de la expropiación petrolera, que bueno, fue una medida importantísima para afirmar la soberanía sobre recursos estratégicos y permitirle al Estado ese papel rector en la economía. Aunque ahorita no es el episodio del PRI, vale la pena insistir en que el proyecto nunca fue anticapitalista ni antiempresarial, pero sí le reservó al partido de régimen, al Estado, ese papel rector en la economía. ¿Qué? Fueron estos los desarrollos que sectores de la clase, de la pequeña burguesía, profesionistas liberales, vieron con mucha alarma, porque lo vieron como contrario a sus valores individualistas que insisten en la libre determinación del individuo y que pues son anticorporativistas,
que están en contra de ideas como que la clase sea un sujeto histórico, porque insisten en el individuo. Valores, pues, muy pequeño burgueses. Claro. Entonces veían con mucha alarma este viraje del régimen político mexicano, del Estado mexicano, hacia una sociedad corporativista con un papel protagónico para el Estado. Estos sectores, además de pequeñoburgueses y liberales e individualistas, también eran muy católicos. O sea, convencidos de que la religión católica, es el fuente de los valores que deben estructurar a la sociedad, a la familia, etc. Entonces fue de este fermento que salió el Partido Acción Nacional en 1939, creado para oponerse al cardenismo, con esta ideología que hibrida elementos liberales con otros del catolicismo, muy conservadores, ¿no? Entre sus fundadores se destacó, por ejemplo, Manuel Gómez Morín, que fue rector de la Universidad Nacional de México, actualmente la UNAM, a comienzos de la década de 1930. En esa época, por supuesto, la educación universitaria era un privilegio reservado a los hijos de la élite. Todavía no crecía esta gran clase media que irrumpe en México en los años 50, 60. La pequeña burguesía era muy chiquita y era muy conservadora en sus valores sociales, ¿no? Al extremo de que la Universidad Nacional era bastante contraria a Cárdenas. En parte para dotarse de una base política estudiantil es que Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional. O sea, estamos acostumbrados a pensar nosotros en los jóvenes como este sector políticamente progresista, con frecuencia más bien tirado hacia la izquierda. Ese viraje se va a operar hasta la década de los 60. En la década de los 30, la Universidad Nacional era más bien contraria a esas causas sociales. Y bueno, pues Gómez Morín había sido rector de esa universidad. Esa etapa de la universidad. Y fundaron ese partido opuesto al intervencionismo estatal, al corporativismo, a la educación socialista, propugnando un proyecto de tercera vía que no fuera ni el capitalismo salvaje, ni el socialismo colectivista, sino una tercera vía que ellos llamaron solidarismo. Y que pues estaba muy influido por estos discursos de la democracia cristiana o de los socialcristianos europeos, ¿no? Inspirados en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que la Iglesia Católica veía con alarma que las clases populares de Europa, la clase obrera, estaba siendo captada por los comunistas y los socialistas, y pensaron que la Iglesia pues tenía que recuperar su protagonismo entre las clases populares, recogiendo algunas de sus demandas. Pero en lugar de afirmar un control social sobre los medios de producción, pues más bien insistieron en valores cristianos como la caridad, el decoro, la decencia, la familia, ¿no? Y se fue integrando este proyecto de tercera vía. Acción Nacional nunca fue francamente socialcristiano o democracia cristiana, pero algo de eso hubo en sus inicios, ¿no? De nuevo, su público era esencialmente de pequeñoburgueses profesionistas del centro y del norte del país, ¿no? El doctor del pueblo, el cura del pueblo, esos eran los típicos panistas de los primeros tiempos. En las elecciones presidenciales de 1940, el PAN no postuló un candidato propio, no tenía registro todavía. Apoyó a un general revolucionario que se había convertido en un gran capitalista que se llamaba Juan Andrew Almazán, ¿no? Y Juan Andrew Almazán pues sí había convocado mucho apoyo entre los elementos más derechistas alarmados con el viraje a la izquierda que se había operado durante el cardenismo. Fue en parte para neutralizar ese auge de la derecha que Cárdenas decidió postular a un derechista, a Manuel Ávila Camacho,
¿no? Como para cegarles la hierba bajo los pies, para arrebatarles la bandera del conservadurismo. El propio Cárdenas decidió que el partido de régimen postulara a un personaje atractivo para esos sectores más conservadores, que fue Manuel Ávila Camacho. Así todo, hay versiones de que voto por voto Juan Andrio Almazán habría ganado la elección de 1940, que fue fraudulenta. Ya no hay forma de verificar eso, ¿no? Que habría sido una elección fraudulenta la de 1940. Juan Andrio Almazán aceptó los resultados a cambio de un cañonazo de 50,000 pesos. Le entregaron las lomas de Chapultepec, ¿no? Que él desarrolló como nueva zona inmobiliaria con el nombre de Chapultepec Heights. ¿No? Mira nada más. Con un guiño a esa a esas aspiraciones, ¿no?, malinchistas y extranjerizantes que siempre ha tenido la derecha, y su loca pasión por los desarrollos inmobiliarios, ¿no? A la fecha siguen cojeando de ese pie, ¿no? Eso y las palabras en inglés, ¿no? Y las palabras en inglés, ¿no? Virgen de Guadalupe, por favor, hazme gringo. Esa siempre ha sido una de sus... Pero bueno, en esa época, te digo, esa era su identidad política. Consiguen registro en 1946, que se expide una nueva ley federal electoral. Y desde el principio consiguen ganar cosas, ¿no? Una diputación federal, una diputación local en Michoacán. Siempre fue el Bajío, la plaza fuerte del PAN. Entonces, eran una oposición al PRI, pero eran una oposición que el PRI siempre toleró. Siempre dejó existir dentro del propio marco institucional. Siempre tuvieron registro, nunca lo han perdido. O sea, de hecho, al PRI le vino bien tener una oposición de derecha, porque el PRI siempre se quiso presentar a sí mismo como un partido de centro. Entonces, la izquierda, pues en diferentes momentos estuvo representada por el Partido Comunista o por partidos paleros al servicio del PRI, como el Partido Popular, luego Partido Popular Socialista. Al PRI le encantaba poder ser el partido de centro, que conciliaba diversos intereses, y en ese sentido tener un partido a la derecha le sentaba bien. Lo justificaba. ¿No? Les convenía. Y el PAN, pues, fue obteniendo cada vez más espacios chiquitos, no que le permitieran influir de forma importante en el poder. Era un partido pequeño, pero más o menos consolidado, ¿no? Con ese público. Esto estamos hablando de esa década de los... Estamos hablando de los 40, los 50, los 60 incluso. Y durante esos primeros 20 años, 30 años... el PAN se mantuvo más o menos fiel a su doctrina, a sus principios, a estos documentos fundacionales elaborados por Manuel Gómez Morín, por otros panistas destacados como Efraín González Morfín, que fue candidato a la presidencia en 1970. Pero en ese momento va a entrar en esa coyuntura, en la década de los 70, el PAN va a enfrentar desgarramientos internos y una profunda crisis existencial, ¿no? La clase anterior comentaba... Digo, la clase anterior. el cascajo anterior. Perdón. En el cascajo anterior habíamos estado platicando cómo la crisis económica de 1973 fue un momento de cambios profundos para el régimen político mexicano. ¿No? El modelo de desarrollo económico que había venido propugnando el PRI, el del desarrollo estabilizador, el de la industrialización por sustitución de importaciones, entró en crisis por sus propias contradicciones internas, pero también por un contexto internacional desfavorable. A partir de la crisis, detonada por la guerra del Yom Kippur de 1973. Lo comentábamos en el programa anterior, y que al interior del partido oficial se produjo una disputa entre dos proyectos de nación. Una era profundizar en el nacionalismo, profundizar en la rectoría del Estado sobre la economía, y la otra era el neoliberalismo.
Luis Echeverría trató de reciclar el desarrollo estabilizador con algunos cambios cosméticos, convirtiéndolo en desarrollo compartido. López Portillo también profundizó en el papel rector del Estado en la economía. Y esto pues arrojó a los brazos de la oposición al empresariado. El empresariado hasta entonces había estado dispuesto, como platicamos en la emisión anterior, a no participar directamente del poder porque se veía beneficiado por estas políticas de desarrollo capitalista nacional. Y nada más ahí para hacer un paréntesis, también esa clase estaba creciendo. O sea, había cada vez más empresariado, ¿no? Y un empresariado más consolidado, ¿no? Esa burguesía que había empezado modestamente como una burguesía de invernadero durante la Segunda Guerra Mundial y la década de los 50, ahora ya era una clase con más conciencia para sí, más segura de sí misma, con sus propios objetivos y con su propia propuesta de política económica, con su propio modelo de política económica que era el neoliberalismo. Entonces ese empresariado ya no estaba dispuesto a ver los toros desde la barrera, ¿no? A ver el acontecer político sin intervenir en él. Quería intervenir en la lucha política y eligió como vehículo al Partido de Acción Nacional, ¿no? Los empresarios empiezan a colonizar masivamente el PAN. Y se produce un debate al interior de ese partido entre los pragmáticos, que estaban a favor de recibir ese financiamiento de los empresarios y postularlos a cargos de elección popular para que el partido creciera. Pragmáticos que eran pues más electoralistas o electoreros, anticomunistas, amigos del financiamiento empresarial, y los que eran más principistas, que insistían en mantener la identidad histórica del PAN, esta ideología del solidarismo, que era individualista y liberal, pero al mismo tiempo sensible a las necesidades populares, ¿no? Ok. Entonces el PAN entra en crisis, ¿no? Por esta lucha entre pragmáticos y principistas. Más adelante estos principistas se van a conocer como los doctrinarios, porque van a ser los que insisten en preservar la doctrina del PAN, su programa, sus ideales, mientras que los otros están por ganar elecciones. Olvidémonos de las doctrinas y de los principios y ganemos elecciones. Tan profundo fue el problema a inicios de la década de los 70 que en las elecciones presidenciales del 76 el PAN no consigue ponerse de acuerdo en un candidato. En 1976 el PAN no tiene candidato a la presidencia. Y cuando regresen, digamos, en 1982, ya va a ser el elemento empresarial el que se apoderó del PAN. ¿No? Okay. Entonces es una coyuntura clave porque ahí desaparece el viejo PAN y empieza a florecer el neopanismo, de perfil más empresarial y con una propuesta de país francamente neoliberal. Y como platicábamos en el programa anterior, eso va a conducir a una convergencia con el PRI. O sea, el PAN era el némesis del PRI. El PRI era visto como el oficialismo, la corrupción, el partido fraudulento, y el PAN era ese partido de la gente decente, ¿no? De la gente de bien, ¿no? Con la ilusión de que si llegaban al poder ellos no iban a ser corruptos porque los su actuar estaba orientado por valores, muchos de ellos de inspiración religiosa, iban a obedecer el mandamiento de no robarás. Claro. ¿No? Y bueno, surge el neopanismo. El neopanismo termina por apoderarse del PAN. Otra vertiente importante, ¿no?, en esta transformación profunda que se va a operar en el PAN es que lo va a empezar a colonizar la ultraderecha. O sea, en México siempre hubo ultraderecha, especialmente a partir de la Guerra Cristera.
O sea, gente que le gustaba Franco, no Franco el dictador español. Sí. Les gustaban Franco y Mussolini, no la socialdemocracia, no la democracia cristiana, o los socialcristianos, sino el fascismo, ¿no? Los sinarquistas. Exacto. La gente del yunque. La gente del yunque, o sea, gente de ultraderecha, que había tenido sus flirteos hasta con el nazismo. Y que habían tenido fuerzas políticas propias siempre muy marginales. Esos también se pusieron más pragmáticos y dijeron, entrémosle al PAN. Okay. ¿No? Entonces, el PAN actual es producto de esa transformación. Un PAN que se empresarizó y que se convirtió también en el vehículo de la ultraderecha. Okay. Sí, a pesar de que ya compartieran con el PRI propuestas en materia económica de cuño neoliberal, se siguieron oponiendo, ¿no? Un buen representante de este periodo del PAN es Manuel Cloutier, que fue su candidato a la presidencia en 1988. Cloutier era un empresario, ¿no? Y Cloutier en su momento se sumó a las denuncias de fraude que hizo el Frente Democrático Nacional de Cárdenas y después se opuso a que Acción Nacional formara una alianza con Salinas para impulsar reformas constitucionales y convenientemente murió en un accidente convenientemente para Salinas de Gortari y el prianismo, ¿no? Murió en un accidente de carretera. Durante el salinismo se produjeron muchos accidentes de carretera. Sí. No quiero profundizar en eso. Sí, no muy... A veces yo también viajo en carretera. Pero bueno, el PAN siguió sumido en una crisis, ¿no? Este acercamiento del PAN al PRI sumió al partido en una crisis, ¿no? En 1991, los que estaban a favor de seguir respaldando los valores con los que el PAN se fundó, crearon el Foro Doctrinario en 1991. Y eventualmente se salieron del PAN y algunos hasta migraron al PRD, como Batis, el que fue procurador de la Ciudad de México, claro, con Cuauhtémoc Cárdenas y luego creo que también con López Obrador. Manuel. Ajá. ¿No? Entonces algunos doctrinarios terminaron por orbitar hacia el PRD por mantener su lucha democrática contra el PRI, mientras que la masa del PAN se alineaba con Salinas. Claro. En el programa anterior platicábamos de Fernández de Ceballos, la ardilla, ¿no? Entonces, PRI y PAN, surge el prianismo durante el salinismo. Ahí, dame un segundo, mano, para ir a un corte. Y hagamos regresamos un corte. para ver cómo esto se modifica o qué tanto se modifica a la actualidad. Entonces, no se vayan, están aquí en El Cascajo. Estamos de vuelta aquí en El Cascajo de Código 21 y Capital 21. En este episodio hemos estado platicando alrededor de la historia del PAN, del Partido Acción Nacional, y ya llegamos a la década de los 90, ¿no? Cuando viene uno de los varios cismas que ha tenido el PAN y empieza a haber unas figuras más predominantes que otras, gente que se baja, se mueve, se cambia. Y pues veamos, platícanos un poco, Mano, cómo llegamos de ese punto a lo que representa hoy el PAN y qué le representa a la gente que lo sigue o a la gente que está dentro del PAN. Muy bien, haciendo una rapidísima recapitulación, ¿no? Este viraje se opera a partir de la década de los 70 por etapas, a un PAN doctrinario, fiel a sus principios fundacionales, que adhería a esta idea del solidarismo, cercana a la democracia cristiana. Se le empieza a oponer un sector más pragmático, que piensa que hay que ignorar los principios para ganar elecciones, permitiendo el financiamiento empresarial, etc. El PAN empieza a ser colonizado por dos tipos de elementos. Por una parte, empresarios que están buscando mayor protagonismo en política e impulsar un modelo económico neoliberal. Y por otro, cuadros provenientes de la ultraderecha,
La ultraderecha tiene una historia muy retorcida y secreta, pero pues es fascistoide, ¿no? El yunque que mencionabas tú en el segmento anterior, pues es una sociedad secreta, ¿no? Sí, no existe de forma abierta en los libros, patente, ¿no? Existen los libros, gracias a Álvaro Delgado, ¿no? Que ha hecho el seguimiento de esta historia de la ultraderecha y ha hecho aportes valiosísimos, ¿no? En fin, esta tensión interna no se ha resuelto todavía, pero sí ha ganado el pulso ese sector empresarial más pragmático, más oportunista y de orientación francamente neoliberal. O sea, le ganó el varo a los principios en el PAN. Le ganó el varo a los principios en el PAN y les va a ganar siempre, ¿no? Porque la derecha pues es un instrumento político de la clase económicamente dominante. Entonces, pues es de esperarse que el dinero le gane a los principios siempre en un partido de ese perfil. Claro. Este partido vio su oportunidad de influir en el poder durante el salinismo. Salinas, como comentamos en el programa anterior, fue el primer presidente priista que no contó con una mayoría calificada en el Congreso. O sea, en el Congreso existen dos tipos de mayorías, ¿no? La mayoría simple o mayoría absoluta, que es la mitad más uno, y la mayoría calificada, que es de 2/3 partes. La aprobación de cualquier ley ordinaria necesita nada más de una mayoría simple, pero una reforma constitucional necesita de las 2/3 partes. Bueno, con Salinas el PRI conservaba una mayoría simple, pero para obtener una mayoría calificada necesitaba de los votos de otras bancadas. Salinas quería hacer cambios sensibles a la Constitución de 1917 para poder impulsar su programa de privatizaciones, especialmente al artículo 27 constitucional, ¿no? Y no las podía sacar solo, necesitaba del PAN, y el PAN le hizo ese favor, pero no se lo hizo gratis, ¿no? Lo hizo a cambio de que le fueran abriendo más y más espacios políticos, que le reconocieran triunfos en estados a través de las así llamadas concertacesiones, donde sin importar cuál fuera el resultado electoral oficial, el PRI le cedió la presidencia de ciertos, la gubernatura de ciertos estados de forma concertada. Que eso se llama concertación, un neologismo que se acuñó durante el salinismo. ¿No? Entonces el PAN empezó a probar en cantidades cada vez más grandes las mieles del poder. También impulsó cambios en el sistema electoral que desembocaron en la creación del IFE, etcétera. Ese proceso no lo impulsaron nada más PRI y PAN, también intervino el Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas sociales, pero estuvo muy hecha a la medida del PAN, que pues fue también su principal beneficiario, al extremo de que va a poder relevar al PRI en el año 2000. ¿No? Va a ser el primer partido que le gane una elección presidencial al PRI en el año 2000, y la hizo de la mano de un empresario de Guanajuato, Vicente Fox Quesada. Exacto. O sea, Vicente Fox es un ejemplo, el epítome del neopanista, ¿no? Un empresario metido en política, o por lo menos un empleado de empresarios metido en política, había sido gerente de Coca-Cola México. Había competido por la gubernatura de Guanajuato, se la habían negado de forma tal vez fraudulenta, había encabezado una marcha cívica a Ciudad de México, había criticado el fraude de 1988 y se había puesto unas orejas de burro hechas de cartulina en el Congreso, y siempre fue un personaje muy estrafalario, Fox.
que aunque yo lo encuentre inexplicable, resulta atractivo y carismático para ciertos sectores de la sociedad mexicana, ¿no? Sí, gente que le gustan los dicharacheros. Los rancheros machos y dicharacheros y provocadores, ¿no? Fox a los pinos. Fox hizo una campaña muy bien diseñada para sacar al PRI de los pinos, presentándose como el portador de la promesa de democratizar México a través de la alternancia. Se impulsó este discurso del voto útil, ¿no? Aunque no seas de derecha, aunque no seas neoliberal, aunque no comulgues con el PAN, vota por el PAN para sacar al PRI de los pinos. Eso va a abrir el camino a un México auténticamente democrático. Y mucha gente se fue con la finta, ¿no? El objetivo es sacar al PRI de los pinos, y ya después de eso se va a poder cualquier cosa, porque van a haber elecciones genuinas en este país. Ajá, ya va a existir la democracia. Ya se va a haber completado la transición a la democracia. ¿Qué más se puede decir de Fox, además de su extracción empresarial? También era muy cercano a la ultraderecha, ¿no? Y digamos, el caballo de Troya de la ultraderecha en el gobierno foxista fue su esposa, Marta Sahagún. Martita Sahagún, ¿no? En fin. Entonces, con Fox no llega al poder el PAN histórico. Llegan al poder los neopanistas. Incluso como plataforma electoral, Fox se había servido menos del PAN que de una organización a modo creada por él que se llamaba Amigos de Fox. ¿No? Entonces Fox sí usó al PAN como membrete, pero realmente lo llevó al poder esta otra cosa, ¿no? Amigos de Fox. Y su alianza con el Verde. Ya platicaremos del Verde en otra ocasión, pero la verdad es que desde el 2000 el Verde le ha atinado al ganador en todas las elecciones, ¿no? Es la mejor pitoniza que tenemos en este cascarro. Es nuestra mejor pitoniza. O sea, ¿quieres saber quién va a ganar la elección presidencial? Busca con quién está aliado el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, y tampoco al gobernar se rodeó Fox de panistas, sino de gente nueva, gente improvisada, gente sacada de todas partes, ¿no? Él anunció que iba a integrar un gabinetazo. Gabinetazo, ¿cómo olvidarlo? Un gabinetazo, claro, con todo lo mejor de México. O sea, no iba a restringir su reclutamiento de secretarios de Estado al PAN. Iba a buscar los mejores por todas partes, ¿no? Yo no sé quiénes fueron sus cazadores de talentos o headhunters, pero dieron, por ejemplo, con Xóchitl Gálvez. Exacto. O sea, Xóchitl Gálvez no era una militante histórica del PAN. Del PAN, sino supuestamente esta mujer hecha a sí misma, pues y dice que era trotskista, ¿no? Que había sido trotskista y que luego se había convertido en... Bueno, creo que se dedicó a los edificios inteligentes. Pero antes vendió gelatinas. Vendido gelatinas. O sea, una mujer luchona, ¿no? Luchona. Que a fuerza de su propio trabajo, pues había escrito una historia de éxito y se había enmillonecido. Y bueno, ese era el tipo de gobernantes que según Fox necesitaba este país. O sea, no políticos, sino gente más bien con una mentalidad gerencial, para la cual ser secretario de Estado o presidente fuera otra chamba, ¿no? Otro reto, pues. Exacto. O sea, en el que iban a dar lo mejor de sí mismos y sin ideologías y sin esas cosas tontas, sino una mentalidad empresarial. Sí, no, pues mucho esfuerzo, ¿no? Unos tiburones. Administrar México como una empresa. Exacto. ¿No? Como si fuera una sociedad anónima, en lugar de andar con pérdidas a través de subsidios y cosas, en fin. Con una lógica, pues, empresarial. Esto al PAN, pues, evidentemente no le gustó, porque el PAN, pues, si ganaba la presidencia, pues quería luego repartirse el botín. Y pues Fox se reservó el botín más bien para los amigos de Fox, ¿no? Entonces fue una nueva época complicada, donde panistas de mayor trayectoria, de mayor prosapia, querían participar más del poder, no dejárselo a los foxistas,
¿no? Claro. Hacia la segunda mitad del sexenio, Fox le dio un poco de más cabida al PAN, pero su verdadero afán era él designar a dedo a su sucesor, y pues él quería que fuera Marta Sahagún, ¿no? Él quería dejar en la presidencia a Marta Sahagún, y pues muchos panistas se insubordinaron contra eso. Cuando Fox se dio cuenta de que su idea tenía así de mala acogida, le apostó por otro no panista, sino Santiago Krill, que había tenido trayectoria como ciudadano, ¿no? Como estos ciudadanos que luchaban por la democracia y habían estado en el IFE, y el grupo San Ángel. Que para esas alturas Santiago Krill ya había perdido una elección de la ciudad, ¿no? Con Andrés ya Manuel. Él se había postulado para jefe de gobierno en el 2000. Pero de nuevo, o sea, Krill es un neopanista. O sea, no venía del PAN histórico, sino era de estos que habían utilizado al PAN de membrete electoral cuando su pasado era otro. ¿Sí? Bueno, Fox cambia de apuesta, ¿no? Se olvida de Martita y cambia por Krill, pero de todas maneras el viejo PAN consigue imponerle al candidato, que fue Felipe Calderón Hinojosa. Fox no se dio por vencido con esto. Logró imponerle a Calderón a un presidente nacional del PAN, que fue Manuel Espino, y que parece haber sido el artífice de la guerra sucia, de la campaña de miedo del peligro para México, López Obrador, en las elecciones del 2000, ¿no? De 2006. De 2006, perdón. Sí. Entonces, hicieron de todo para detener a López Obrador. Sí lograron, al parecer, estrechar la diferencia entre López Obrador y Calderón. Al modo de ver de muchos, entre los que yo me cuento, al final tuvieron que recurrir al fraude. Y fue un fraude básicamente fundado en los sistemas de conteo electrónico de los votos. El IFE le había comprado muchos equipos y programas, nada menos que al cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala. Entonces, puedes pensar lo que tú quieras sobre si hubo fraude o no en 2006. Calderón llegó a la presidencia con un serio déficit de legitimidad, ¿no? Era rechazado como un pelele y como un fraudulento por una porción muy importante de la sociedad mexicana. Y pues para imponer su autoridad, lo que hizo Felipe Calderón fue sacar el ejército a la calle, con la excusa de librar una guerra contra la delincuencia, una guerra contra el narco, que le dejó a este pobre país un saldo trágico, ¿no? Porque lo que produjo fue una escalada simétrica terrible con el crimen organizado, ¿no? Y entonces, lejos de ser una estrategia efectiva para luchar con la delincuencia, más bien sumió a este país en una carnicería, en el caos. Entonces, el sexenio de Calderón terminó muy mal para el PAN. El desempeño económico del país también fue pobre. Se contrató muchísima deuda durante el gobierno de Felipe Calderón. En fin, fue una catástrofe. O sea, era claro que el PAN no tenía la menor posibilidad de ganar las elecciones de 2012. Y Calderón pues apoyó a Enrique Peña Nieto, ¿no? El PAN sí tuvo una candidata a la presidencia, que fue Josefina Vázquez Mota. Otro de esos talentos reclutados por Fox. Era autora de un bestseller, Dios mío, por favor, hazme viuda. Un libro de superación personal para mujeres. Parece que lo mejor que le puede pasar a una mujer, en opinión de Josefina Vázquez Mota, es que Dios la haga viuda. Si uno tuviera una forma más ilustrada de pensar hacia los derechos civiles, pues le diría, hay otra opción, divórciate. Pero no. Como eso no es concebible, pues lo tiene que, Dios te lo tiene que quitar de en medio, ¿no? Entonces, bueno, Josefina hizo su candidatura fue testimonial, no la apoyó su partido.
Calderón apoyó a Felipe Calderón apoyó a Enrique Peña Nieto. Traición que Acción Nacional pues no le ha perdonado. Uh-huh. Por eso luego Calderón ha tenido que impulsar su carrera de forma independiente, ¿no? Quiso fundar el Partido Humanista, ha querido utilizar a su esposa Margarita Zavala como figurante. Uh-huh. Hubo un momento en el que fue expulsado de Acción Nacional. Ahorita Xóchitl, que como no es panista, no tiene los mismos rencores que los panistas, pues se ha podido reacercar uh-huh. a Calderón, ¿no? Entonces, bueno, el PAN quiere regresar, ¿no? Uh-huh. Y pues ya se ha hecho muy claro que PRI y PAN representan lo mismo, entonces ya ellos también ya se dejaron de simulaciones y están yendo en coalición. Uh-huh. Respaldando como candidata a Xóchitl Gálvez. Exacto. ¿No? Y entonces así llegamos al día de hoy. ¿Qué representa Xóchitl? Uh-huh. Regresar al modelo económico neoliberal. Uh-huh. ¿No? Es regresar al pasado. Es regresar al modelo que imperó en este país desde 1982 hasta 2018, uh-huh. ¿no? Eso atendiendo a los grandes procesos. Ajá. Y entonces ahorita digamos que es indivisible, o sea, no hay algo que sea, en este punto de la historia, en este momento, en 2024, no hay algo que diferencie a la gente del PRI con la gente del PAN. O sea, más allá de su historia como partido. Y un poquito a veces el perfil personal, ¿no? Uh-huh. O sea, los panistas son más empresarios, mientras que los priistas son más políticos profesionales, uh-huh. ¿no? Pero son diferencias de personalidades uh-huh. y de trayectorias de personas. En materia de proyecto y de propuestas, son esencialmente lo mismo. Ok, ¿no? Ok. Venga, pues con esto cerramos esta primera parte histórica, esta revisión histórica de El PAN y avanzamos a nuestras siguientes secciones para platicar El abogado del diablo. Están aquí en El Cascajo. El abogado del diablo. Esto es El abogado del diablo. Ya estamos en este momento en el que me toca a mí ser Kevin Lomax y defender, en este caso, a la derecha. En este caso, al panismo. Todo panista sabe, mano, que la mejor época de los últimos años en el país fue con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo pienso que no hay ningún indicador que señale en esa dirección. O sea, ¿en qué sentido fueron buenos los gobiernos de Fox y Calderón? Los panistas demostraron tener todos los vicios de los priistas en materia de corrupción, de opacidad, de autoritarismo, de no tolerar resultados democráticos que son adversos a sus intereses. Calderón precipitó a México en una guerra que se ha saldado con miles de muertos, desencadenando un caos que no se ha podido todavía revertir, que no se ha podido contener. Sencillamente no puedo ver qué puede decirse a favor de esas dos gestiones presidenciales. Pues en ese caso justo, ¿no? Se combatió al crimen organizado en vez de andar abrazando a los narcotraficantes y saludando a la mamá del Chapo y otros criminales. Y habría que preguntarse si una confrontación de esta naturaleza fue la forma más inteligente, ¿no? O sea, por supuesto hay que combatir a los que violan la ley, pero yo siento que aunque vaya a rendir resultados solo mucho más en el largo plazo, lo único sostenible, lo único que puede apuntar a una genuina superación del problema es a combatir los problemas de raíz, los problemas estructurales que hacen la delincuencia y concretamente el narcotráfico una opción tan atractiva para tantos, ¿no?
fue como patear el avispero, pues. No digo que los equilibrios anteriores que se habían fundado en enjuagues y acuerdos subterráneos con los cárteles fueran una buena forma de hacerle frente al asunto. Pero yo creo que el problema de las drogas debe ser combatido como uno de salud pública y no de seguridad pública, porque entonces creas una guerra que no existía antes. No veo nada de loable en la guerra contra el narco que desencadenó Felipe Calderón. No ha terminado con el problema del trasiego de estupefacientes y de secuestros y de cobro por el derecho de piso. Y nada más le subió el gradiente, digamos, haciéndolo más violento y más sangriento. Y de nuevo, en materia de indicadores económicos no tienen buenos resultados de los que ufanarse. Y a ver, en estos otros términos, ¿qué podrías decir? Que es que antes había estancias infantiles, antes había un sector de salud que funcionaba mejor, y ahora ni siquiera hay medicamentos y hacen estas megafarmacias que no tienen ni aspirinas. Al contrario, ¿no? Acción Nacional, con su propuesta económica neoliberal, siguió traspasando a manos de particulares la prestación de servicios públicos. Un ejemplo es el de las estancias infantiles, ¿no? Y todos sabemos cómo terminó eso con la tragedia de la guardería ABC. O sea, confiarle la creación de estancias infantiles a particulares que lo único que están buscando es medrar ese lucro, desemboca en servicios públicos de calidad subóptima, subóptima al extremo de ser letalmente peligrosas algunas de las guarderías, ¿no? Entonces no hubo mejor atención médica durante los gobiernos de Acción Nacional, no había mejores prestaciones sociales. Se siguió avanzando en el desmantelamiento de la seguridad social ofrecida por el Estado y su transferencia a particulares con las consecuencias que todos conocemos. Pero es que eso tiene que ver con que también necesitamos más ideas de miradas emprendedoras, ¿no? O sea, como hay mucha gente que está haciendo, que puede hacer las cosas bien porque saben manejar un negocio, porque saben justamente ser empresarios y dar resultados. Y como dice Taboada, ¿no? Hay que también echar a andar la marca Ciudad de México. Candidato Taboada, ¿levantó la mano? Vamos a regresar la marca Ciudad de México, esa que quitaron por este concepto de estar peleados con todo. Y vamos a regresar a la Ciudad de México porque también vamos a regresarle a los operadores del turismo el fondo de promoción turística que les han quitado. Pasaron de 800 millones de pesos a 100 millones de pesos. Ese fondo de promoción turística que utilizaron para sus campañas, en lugar de traer más inversión, en lugar de traer más turistas, los ocuparon en hacer campaña. Decidieron que en lugar de que la gente en la ciudad tuviera más empleo, porque hay que decirlo, la economía relacionada con servicios y turismo sostiene una gran parte de la ciudad. Y por eso vamos a regresar ese fondo, para que la marca Ciudad de México se promocione, no solamente en la ciudad, sino en otras partes del mundo. Para eso se viaja, para eso se tiene una visión de futuro, para buscar opciones para que a la ciudad le vaya mejor. Yo creo que son dos cosas muy distintas, un Estado y una empresa, un país y un negocio. Querer aplicar a la gestión de un país los criterios de rentabilidad con los que funciona cualquier empresa capitalista es concebir erróneamente su naturaleza. Un Estado no está allí para producir ganancias. Un Estado está ahí para garantizar el bien público, el orden público, un mínimo de bienestar para todos. Y no que eso deje en negro los números al final del trimestre o de la quincena, ¿no? Son dos lógicas muy distintas. Un país no es una marca. Pero si tienes estos emprendedurismos y más construcciones, más edificios, en fin, tienes también más empleo, ¿no?
Bueno, el proyecto, la propuesta de país que realmente está a favor de más obra pública es la representada por Morena, ¿no? Crear infraestructura que cree condiciones propicias para la iniciativa privada. No enjuagues mafiosos que permiten hacer negocios a diestra y siniestra sin ver por el bien público y, no sé, perforar un túnel del metro para cimentar un edificio, ese tipo de cosas que de repente pasan. Y bueno, a ver, por último, ¿no? Regresando a esto que esta propuesta de Xóchitl Gálvez, que no está haciendo el esquema escolar universitario que hay en el país suficiente para recibir a todos los jóvenes que quieren estudiar una carrera, y Xóchitl Gálvez acaba de proponer pagarle la universidad en universidades privadas a esos estudiantes que no alcancen lugar. ¿No te parece que eso es algo muy loable? De nuevo es apostar por soluciones privadas a problemas públicos. O sea, en lugar de ampliar la oferta educativa en instituciones públicas, transferirle recursos del erario a particulares, ¿no? A universidades que son negocio y cuyo programa educativo además es funcional a los intereses de la clase económicamente dominante, ¿no? Es quinta esencialmente neoliberal esa propuesta. De nuevo, transferir recursos públicos a manos privadas. Pensar en soluciones privadas para problemas públicos. Yo no pienso que es una buena propuesta. Pues es que se ha visto históricamente cómo los políticos no saben administrar, se roban todo. Los empresarios no se han demostrado mejores administradores cuando son recursos públicos los que están gestionando, ¿no? Yo no creo que la gestión pública sea quinta esencial e inevitablemente corrupta, inepta e ineficiente. Yo creo que se puede administrar bien bienes públicos. Y la experiencia lo demuestra, los empresarios metidos a políticos no lo hacen mejor. Listo. Con esto cerramos El Abogado del Diablo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Bien, ya estamos de vuelta en este último bloque de El Cascajo. Nos queremos despedirnos sin antes agradecer infinitamente su preferencia, que nos escuchen ahí en Spotify, que nos vean en vivo aquí en Capital 21, que nos escuchen en Código 21 y demás. Manden preguntas, comentarios, dudas, quejas, mentadas. Estamos a sus órdenes para todo lo que se les ofrezca. Y pues, mano, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar este programa que versó sobre el PAN? A modo de conclusión, ¿no? El PAN se ha convertido indistinguible del PRI. Es un partido que propugna un modelo económico neoliberal. Es un partido que, a pesar de sus pretensiones de ser ciudadano, de ser empresarial, de estar más cerca del pueblo y menos de los viejos políticos corruptos, se ha demostrado en la práctica aquejado por las mismas enfermedades y vicios. No tienen un proyecto de país que no represente otra cosa que volver al pasado, a los 40 años de política económica neoliberal, que la gente sepa lo que representan. Ahí está. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y gracias a nuestra audiencia. A la producción, a la gente que nos escucha. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Cascajo. Mano, nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.